Quiero que vayamos a Filipenses capítulo 1 y veamos los versículos 27 y 28, más bien la última parte del versículo 27, pero vamos a leerlo completo. Dice allí la palabra de Dios en Filipenses 1: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y nada intimidado por lo que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tus misericordias. Ellas son nuevas cada mañana, Señor, en tu misericordia hemos confiado para estar aquí. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, no estuviéramos nosotros y algunos que están viendo de otra manera, Señor. Te pedimos en esta mañana que tú bendiga tu palabra, que tú ayudes a tu siervo con sus debilidades, perdone sus pecados y que pueda ser un instrumento para tu gloria. Expresando, Señor, tu palabra y que prepare nuestros corazones para recibirla. Bendícenos, Señor Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Como ya vimos en estudio pasado, en los versículos 24 al 26, Pablo anhelaba tanto la madurez de las iglesias que estaba convencido que Dios lo dejaría en la tierra para ayudar a las iglesias a crecer en la fe. En realidad las iglesias pueden crecer con Pablo, sin los pastores, porque Dios es que tiene su iglesia y que la va a sustentar. Pero Pablo tenía esa preocupación, que una preocupación que debe existir en todo pastor por sus iglesias. Y ahora habla de la posibilidad que no viviera. Recuerden que él estaba bajo juicio y que posiblemente en ese tiempo iba a morir. Pero dice que si estaba ausente quizá por el veredicto favorable en el juicio o por retraso inesperado, todavía anhelaba hablar de su buena condición espiritual. En nuestro último estudio de esta epístola vimos parte de ese anhelo del apóstol Pablo, que nos enseña en la primera parte del versículo 27, que es en sí una importantísima exhortación a todo creyente. Él dice solamente que comportaos de una manera digna del evangelio de Cristo. Vimos que la importancia de esta exhortación se nos indica en la palabra solamente que la da Pablo antes de dar la exhortación. Y dijimos que vivir de esta manera es vivir según las demandas que el evangelio de Cristo impone sobre nosotros. El evangelio, hermano, afecta toda y completamente nuestra personalidad y la transforma. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Y ese poder es el poder que opera en nuestras vidas. Y no hay áreas de nuestras vidas que se queden sin ser afectadas. Y por medio de esa exhortación el Señor nos llama a asegurarnos que así sea en todo momento. Ahora bien, después de darle esa exhortación, Pablo, como buen predicador que era, le da algunos detalles sobre cómo esta exhortación se aplicaba al diario vivir. Por eso es que nosotros queremos siempre copiar la forma que el apóstol Pablo predica, guardando la distancia, claro está, de exponer el principio y después traer la aplicación. Pablo comúnmente da principios generales y luego pasa a hablar sobre cómo estos principios deben aplicarse y deben afectar nuestras vidas. Y esto es lo que él hace en el resto del versículo 27 y 28, y compartía con el pastor Misael que en estos dos versículos hay tanto tema para exponer que nos ha llevado a preparar 3 mensajes más acerca de estos dos versículos. Pero fíjense cómo después de la exhortación Pablo menciona 3 áreas específicas en las que ellos debían aplicar lo que ya él dijo. Dice, en primer lugar, solamente comportado de una manera digna del evangelio de Cristo, de modo que sea que vaya a veros o permanezca ausente, pueda ir que vosotros estar firmes en un mismo espíritu. Esa es la primera exhortación que da el apóstol Pablo. Y está pidiendo la firmeza en el evangelio de Cristo, esté presente. En segundo lugar dice, luchando
unánime por la fe. ¿A qué se parece esto, hermano? A la carta de Judas. Judas nos manda a nosotros a luchar ardientemente por la fe. En tercer lugar, de ninguna manera amedrentado por vuestros adversarios. Y aquí quiero, hermano, hacer perdón. Aquí quiero hacer, hermano, énfasis en esto. Y es que nosotros, hermanos, muchas veces nos amedrentamos por los de afuera. Porque creemos que el mundo puede ahogarnos nosotros, hermanos. Hermanos, nosotros tenemos en nuestras manos el poder del Evangelio. Yo ayer me gozaba con la exposición que hacía el hermano Tony Plaquer, diciendo que aunque las armas del mundo están engrasadas, las de nosotros están engrasadas y con el poder de Cristo. Es decir, hermano, que nosotros estamos mejor que ellos. Porque el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Ahora, quisiera que se fijasen en algo que el apóstol Pablo dice, y que quizá, aunque yo mismo lo pasé por alto, quizá no le presté mucha atención. Y es que después de darle esta exhortación, y antes de mencionar las tres áreas en las que se puede aplicar esas exhortaciones, Pablo dice algo de suma importancia. Perdón, aunque no lo parezca. Pablo muy bien pudo haberle dicho: comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, firme en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios. Suena muy bien, porque aquí hay una exhortación, una explicación. Sin embargo, antes de la aplicación, Pablo escribe lo siguiente: de modo que sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que. Y luego de la aplicación, luego de dar las aplicaciones, la pregunta es: ¿qué quiere decir Pablo con estas palabras? Muy probablemente Pablo les dice esto porque él quería que ellos supieran cuál debería ser el patrón de sus vidas al obedecer tanto la exhortación general como la aplicación de esa exhortación en sus vidas. ¿Y cuál es el patrón de vida que Pablo quería ver en ellos? Incluye dos cosas que son las que veremos en el día de hoy. En primer lugar, Pablo quería ver constancia en estos hermanos. Pablo quería ver en aquellos hermanos una constancia en su vivir, en una manera digna del Evangelio, según él les dice que tenía que verse en sus vidas. Él les decía que quería saber, sea personalmente al ir allí o porque se le informara, de que ellos se mantenían constantes en vivir de esta manera. Es como si Pablo dijera: yo no quiero ver algo cuando vaya y luego enterarme que en mi ausencia están viviendo como ustedes quieren. Yo quiero que estén viviendo la misma vida que ustedes viven delante de mí cuando estoy presente o cuando no estoy presente. Eso y en otras cosas lo que quiere decir Pablo: que vuestra conducta sea la que corresponde a lo que están consagrados a Cristo como ciudadanos del reino de Cristo. Pablo estaba escribiendo, hermano, de la capital del imperio. Estaba escribiendo desde Roma. Él mismo era ciudadano romano. Lo que le había llevado allí, preso por ser, porque él dice: yo soy ciudadano romano, a mí que se me juzgue como ciudadano romano. Filipo, donde él predicó, era una colonia romana. Y todas las naciones conquistadas por el imperio romano vestían como vestían en Roma. Hablaba como se hablaba en Roma y vivía como se vivía en Roma. Los nombres de los hijos de estos súbditos romanos tenían nombre latino o nombre latín. Vestían ropa y daban esos nombres a sus hijos. Y por muy lejano que estuvieran de Roma, se comportaban como si vivieran en la misma capital, como ciudadanos romanos. Y aquí el apóstol Pablo dice: vosotros y yo conocemos bien los privilegios y las responsabilidades de ser ciudadanos romanos. Vosotros sabéis muy bien que hasta en Filipo, a tanta distancia de Roma, ustedes deben vivir como viven los romanos. Pues bien, tened presente entonces que tenéis un deber aún más elevado que este. Estéis donde estéis, debéis vivir como corresponde a un ciudadano del reino de Dios. Donde quiera que estemos. Cosa que no ocurre muchas veces, porque nosotros a veces somos como la gelatina, que nos moldeamos al ambiente que nos rodea.
¿Y qué es lo que Pablo esperaba de ellos? Esperaba que se mantuvieran firmes. En cualquier situación que se les presentara, que ellos estuvieran firmes, manifestando que no eran de este mundo. Tristemente el mundo está lleno de cristianos en retirada que cuando las cosas se ponen difíciles ponen su cristianismo a un lado. Ustedes saben, cuentan muchas veces la historia de aquellos soldados comunistas que entraron a una iglesia y dijeron: los que son cristianos, los que no son cristianos que están aquí presentes, se paran. Y los que son cristianos se quedan sentados. Un grupo de esos hermanos de esta iglesia salieron corriendo. Entonces los soldados comunistas, pero eran cristianos, no con ustedes que nosotros vamos a adorar, aquellos no eran cristianos. Porque hay personas que cuando llegan a la situación difícil comienzan a decir: bueno, tú sabes, es más, yo ando con la Biblia, pero yo no la uso tanto. Yo he escuchado eso, hermano. Pero el cristiano no debe vivir de esa manera. Dios espera un coraje templado y tranquilo en tiempos de crisis, en cualquier tiempo. Otros se ponen nerviosos y se desequilibran, pero el cristiano se mantiene sereno, dueño de sí mismo y de la situación, cualquiera que sea su situación. Y se puede ser así, da tal ejemplo, o si puede ser así, que los paganos se avergonzarán de su forma de vivir. Se dan cuenta de que gracias, hermano. Se dan cuenta de que los cristianos tienen algo de lo que ellos carecen, de lo que ellos no tienen. Perdón, hermano. Porque esta gripe anda muy buscando a quien devorar. Pablo quería que tuvieran presente en un general que quien nos escogió a nosotros quiere que vivamos la vida que él quiere que vivamos. A mí me gusta mucho la historia de guerra. O sea, usted me ve muchas veces viendo documentales de guerra, desde la guerra púnica hasta la guerra moderna en el día de hoy. Y soy un aficionado a la Segunda Guerra Mundial. En el día D, los aliados invadieron la costa de Normandía e iban con una compañía francesa también a tomar a París, cosa que le negaron inicialmente, que no podían pasar por ahí, pero después convencieron al general Eisenhower de que sí debían hacerlo. En medio de la batalla, entrando a París, un soldado que por primera vez peleaba se acobardó, y un soldado veterano que ya había peleado en Alemania y en otros lugares le dijo: mira, no te acobardes, porque lo que vamos a hacer es muy lindo por Francia. Y así Pablo le dice a los filipenses y le dice a los creyentes: no nos encontramos en medio de un combate, hagamos algo que valga la pena por Cristo. Hagamos algo que en medio de este combate embellezca el nombre de Cristo. Hermano, no acobardemos por todas las cosas que están pasando, y eso es lo que el apóstol Pablo quería. La razón por la que Pablo podía seguir y esperar esto de ellos es bien obvia. Los privilegios que nos da el Evangelio y las obligaciones que el Evangelio no impone no cambian, no importa las circunstancias que vivamos. Pablo les dice que aquí, aunque los tiempos pueden cambiar, las actitudes de la gente frente al pecado puede cambiar, porque ahora nada de pecado. Ustedes ven estas cosas que está plagado de suciedad, la televisión, los shows, todas estas cosas, pero nada, todo está bien. La inmoralidad puede aumentar, pero el Señor seguía exigiendo de ellos que anduvieran de una manera digna del glorioso evangelio y las verdades eternas que se le han enseñado. Y eso es el apóstol Pablo que quiere de nosotros. En medio de las circunstancias que está viviendo este mundo, nosotros somos diferentes, hermano. Somos de un reino diferente, el reino de Cristo. Y es uno de los grandes problemas que está pasando en el día de hoy. Las iglesias han perdido su identidad. Y más aquellas iglesias que se llaman del evangelio de la prosperidad. Si los privilegios y obligaciones del evangelio no cambian, ellos deberían permanecer constantes en su fiel obediencia al evangelio. No que seremos perfectos, nunca podremos serlo. No que haya altas y bajas, porque la habrá. No que haya descuidos espirituales, porque lo habrá.
Pero Pablo quería cada vez que fuera a verlo u oyera de ellos, se enterara de que ellos seguían constantes y firmes en el Señor. Y es un deseo, hermano, de todo pastor. Y tú y yo sabemos la necesidad que hay en nuestros días de ver vidas que sirvan constantemente en su obediencia la exigencia del Evangelio. Que no somos fanáticos. No somos fanáticos, pero somos diferentes. Nos agarramos esas cosas. No, vamos a hacer fanatismo. Pero dejar el fanatismo, andar como tú quieras andar, vestir como tú quieras vestir, meterte en los lugares que tú quieras. Hay cristianos que van al concierto, que son conciertos horrorosos y pecaminosos. Y pelean por comprar una boleta para esos conciertos. Pablo quería ver no emocionalismo ni cristianismo dominguero, sino constancia y firmeza en el Señor. Y eso es la cosa que se está perdiendo la iglesia en el día de hoy. Vivimos en una generación que se deja llevar mucho por sus emociones. Hay muchos que para hacer algo tienen que sentir el deseo. No, nosotros, hermanos, obedecemos. Nosotros no manejamos por deseo, nos manejamos por principios de la palabra de Dios. Y usted ve que nos pasamos horas viendo a Got Talent y nos emocionamos con la muchachita que cantó bonito. Nos pasa todo. Pero nos emocionamos poco con estas cosas que tienen que ver con Dios. Y si quieren vivir algunos sus vidas cristianas, y por eso se ven en gran inconstancia, o sea, no viven como Dios les pide que vive. Una semana buena en el Señor, una semana de descuido espiritual. Hoy gozo en el Señor, mañana por el suelo porque pasó el día completo sin tener comunión con Dios. Entusiasmo por la compra de un libro, pero no podemos ni leer el prólogo. Sí, porque hay personas que compran libros y lo tienen acumulado ahí. Los guardan. Conocí una persona que iba a la librería que estaba en López de Vega y él compraba los libros por yarda. Ponme todos esos libros ahí. ¿Para qué? Para ponerlos en el estante, para que vieran que él tenía libros. Y ese hay creyente, hermano. Y el que mira esa clase de creyente hoy no sabe si verá lo mismo, porque no hay un corazón ni resolución en sus vidas para seguir a Dios, ni seguir el Evangelio de Cristo. Es un tiempo que se han olvidado de la palabra de Job, que dijo: aunque él me mate, en él esperaré de toda manera. Y Pablo agrega: olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No como dijo ahora, no, vamos a olvidar lo de atrás, no, es diferente, nosotros seguimos hacia adelante. Nuestro Señor Jesucristo dijo: nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. No podemos, hermano, vivir una vida atrapada en medio de las cosas que debimos de hacer. Y eso es lo que el apóstol Pablo quería ver en aquellos hermanos, su constancia. Y eso mismo queremos ver muchas veces los pastores en nuestras propias vidas y en sus vidas. Queremos ver creyentes que oran todos los días, aunque no sientan deseo de orar. Porque voy a decir una cosa, hermano, la oración es una guerra. Usted se arrodilla a orar y antes vio todos los tweets y todas las cosas que mandaron por Facebook, se le va a quedar aquello en la cabeza y no es lo que usted va a hacer en oración. Es una guerra, hermano. Queremos ver creyentes meditando en la palabra día y noche, aunque no sientan ganas de hacerlo. Miembros que vienen a todos los cultos, quieran o no, para la iglesia, sí, para la iglesia. Creyentes que estén dispuestos a dar muerte a sus pecados, aunque sientan fuerte deseo de cometerlos. Esposo y esposa que se aman y hablan con respeto, independientemente de cómo se sientan. De modo que sea que yo vaya a verlo, dice Pablo, que permanezca ausente, puedo oír que vosotros estáis haciendo estas cosas. Pablo quería ver constancia en la vida de su iglesia. Cristo quiere ver constancia en la vida de los hermanos en su iglesia. Y es el patrón de vida que debe regir nuestra vida. La constancia, hermano. Las dificultades van a seguir. El mundo se va a poner mucho más difícil. Si no, preguntarle a las amas de casa
que el aceite costaba 139 y hoy cuesta 400. Para poner un ejemplo sencillo. Pero nosotros, hermanos, en esta situación sabemos que todo es profético. Y que esto nos lleva a nosotros a estar más cerca del Señor Jesucristo porque Él nos está avisando que Él viene pronto. Segundo, ¿qué quiere ver el apóstol Pablo? Una vida en el temor de Dios. La constancia es el aspecto externo de ese patrón de vida y el temor de Dios es el aspecto interno de la misma. Hermanos, Pablo era muy consciente de que su presencia en una manera u otra podía influenciar a los filipenses en cuanto a su obediencia a la palabra de Dios. En otras palabras, Pablo sabía que si él estaba con aquellos hermanos, ellos serían motivados a obedecer al Señor. Pero él dice, de modo que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda escuchar de vosotros que vosotros también en Cristo. Pero ahora fíjense lo que el apóstol Pablo agrega en el capítulo 2, versículo 12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, y esa siempre es tener constancia, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y no es que nos ocupemos para salvarnos porque ya fuimos salvos, sino que nos ocupemos para mostrar que hay una salvación verdadera en nuestras vidas. Pablo no quería que la gente acusara a aquellos creyentes de ser fieles al Señor cuando Él estaba entre ellos. Él quería que ellos mostraran la sinceridad de su amor al Señor, sirviendo aún cuando Él no estuviera allí. Y Él les dice que la mejor manera de cerrarle la boca a aquellos que le acusan de tal cosa es obedeciendo al Señor siempre. Que le mostraran por su obediencia fiel que ellos estaban muy preocupados por el ojo de Dios y no por el ojo de Pablo ni por los ojos de los hombres. Hermano, los hombres vemos los de afuera, Dios ve en nuestros corazones. En esencia, Pablo lo que quería era que ellos vivieran en el temor de Dios. Él quería que su apego fuera más a Cristo que a él como apóstol. Pablo era uno que procuraba agradar a Cristo más que a los hombres. Él lo dice claramente en Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermano, el agradar a los hombres no va a quitar el ser siervo de Cristo. El querer estar bien para los hombres. Y Pablo no quería que la fidelidad de aquellos hermanos a Cristo dependiera de su presencia entre ellos, porque si es así, ya no era fidelidad a Cristo, sino obediencia motivada por el temor a que Pablo vaya a pensar mal de ellos. Lo cual nos lleva entonces, hermano, a vivir una vida hipócrita. Muy bien delante de pero... Y Dios dice que los hipócritas no heredarán el reino de los cielos. Y de esto hay un principio muy importante que debemos siempre recordar. Si nuestra conducta cristiana delante de nuestros pastores o hermanos es distinta a nuestra conducta cuando ellos no están, nosotros no hemos aprendido lo que es vivir en el temor del Señor. Repito, si nuestra conducta delante de los hermanos no es igual todo el tiempo que nuestra conducta vivir delante de Cristo, no hemos aprendido nada. O dicho de otra manera, si nuestro esfuerzo para vivir una vida digna del Evangelio cambia dependiendo de la presencia o ausencia de nuestros guías espirituales o hermanos o hermanas, entonces no sabemos lo que es vivir en el temor de Dios. Vivimos en el temor de los hombres. Y es solo cuando vivimos en el temor de Dios que podemos ver constancia en nuestras vidas. Lo que somos delante de nuestros pastores lo seremos cuando ellos no estén. Lo que somos delante de nuestros hermanos lo tenemos que ser cuando ellos no estén. Ahí vienen los hermanos, quita ese programa de televisión. Ahora bien, ¿qué relación existe entre el temor de Dios y vivir de una manera digna del Evangelio de Cristo? Para responder esta pregunta tenemos que remontarnos al jardín del Edén. ¿Qué sucedió cuando el hombre pecó contra Dios? Inmediatamente se despertó en su corazón una aversión hacia Dios. De ahí que huyó de Dios por su culpa y su vergüenza y se escondió de Dios, dice la palabra.
Y en esta condición el hombre perdió el deleite de estar en comunión con su Dios. El saber que estaba bajo el ojo juicioso de Dios ya no le era grato a él, le era contrario. Y se nos dice en Génesis 3 que el hombre se escondió de la presencia de Dios entre los árboles. Lejos de Dios no hay intimidad y comunión con Dios. Y muchas veces nosotros, hermanos, vivimos escondiéndonos de la presencia de Dios entre los árboles y el pecado de este mundo. Pero ¿qué vino el Señor Jesucristo a hacer? Y los evangelios nos dicen que cuando en la cruz el Señor exclamó, consumado es, Dios partió en dos el velo del templo que separaba el lugar santísimo del lugar santo. Y con esto Dios lo que quiso decir fue: todo aquel que pone su confianza en mi amado Hijo y en lo que Él hizo en la cruz puede acercarse a mí, no solo con sus pecados perdonados y su condición quitada, sino para vivir en constante comunión conmigo detrás del velo en mi presencia. Y es lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 8. Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Pero no para llevarnos a Dios cuando llegamos al cielo, sino para llevarnos a tener comunión con Dios, para llevarnos a vivir una vida delante de Dios, bajo el ojo de Dios todos los días de nuestras vidas. De modo que ya sea que comamos o que bebamos, o hagamos cualquier otra cosa, lo hagamos todo para el Señor. Y esa es la relación que existe entre el vivir en el temor de Dios y el mantener una conducta del Evangelio, una conducta digna del Evangelio de Cristo. Debemos vivir en la presencia del Señor, no como algunos que solo creen que están en la presencia de Dios cuando están haciendo su devocional, que creen que solamente hay la presencia de Dios. Pero se paran del devocional y encuentran que su esposa no le preparó los huevos como él quería y echan una guerra grandísima. Eso no está en la presencia de Dios. Para tal persona la presencia de Dios está en el lugar que le hace su devocional, pero no en la cocina con su esposa diciéndole: gracias, mi amor. Quedándose callado porque los huevos no le quedaron tan bien como él quería, pero dándole las gracias porque le preparó los huevos. Y le hizo un desayuno bueno. Y parece que él cree que tiene la libertad de usar su boca como una persona en la que el poder del Evangelio no le ha afectado de manera de hablarle a los demás y mucho menos a su esposa. Otros se conducen con mucha reverencia y cuidado en la presencia especial del Señor en medio de la iglesia el domingo. Aquí todo el mundo cantamos santo, santo, y parecemos santos. Pero el otro día pueden olvidarse de la presencia cuando están en una computadora y son tentados a abrir una página pornográfica. Yo hablaba ahorita con un hermano y le decía: el gran problema que tenemos nosotros es que tú entras a Facebook y te dan el demonio por toda parte. A veces uno tiene temor de entrar a estas cosas. Pero si nos quedamos deleitados en todas esas cosas que presentan y todas estas barbaries que están pasando en estos últimos tiempos, vamos a estar en el mismo pecado, hermano. Y nos preguntamos: ¿es que acaso Dios no está ahí cuando tú abres tu Facebook, cuando tú ves estas cosas? ¿O es que la presencia de Dios solamente se limita a ciertos lugares? No, hermano, Dios está en toda parte. Él no es toda parte, Él está en toda parte. No somos panteístas. Creemos en la presencia de Dios al lado nuestro. Por eso dice el apóstol Pablo: el Señor está cerca, no de su venida, sino cerca de nosotros, todo el tiempo. O aquella hermana que acaba de estar en la presencia de Dios, en comunión con Él, usó sus labios para hablar con Dios, con el Dios vivo, para alabar a Dios vivo. Pero poco tiempo después de haber terminado, se pone a hablar mal de una hermana por teléfono, o lo que manda un Twitter. ¿Y qué pasó con ese temor que ella sentía cuando estaba delante del Señor? ¿Qué pasó con esa presencia? Desapareció tan pronto la persona y la otra contestó la llamada. No, pero ella dejó a su Dios en el lugar donde estuvo en comunión con Él. Porque ella no veía un sentido de presencia delante de Dios en todo lugar. Ella no se ve delante de su presencia en todo tiempo. Se le olvidó el alto precio que Cristo pagó por sus pecados, como
y pagó también por su chisme. Hermano, Dios está presente al lado nuestro. Le digo una cosa, hermano, esa es una de las más grandes incomodidades que a veces uno siente en su carne. Dios está ahí. Y yo abrí este Facebook, y abrí este disparate, y abrí lo que pasó en un concierto el otro día, y me quedé viendo estas suciedades. Dios está ahí. Al lado tuyo, mi hermano. Y está viendo todas las cosas que tú haces. Entonces, ¿qué vemos aquí, hermano? ¿Cuál es el patrón de vida que Pablo quería ver en estos hermanos? Constancia y una vida en el temor de Dios. Para concluir, mis amados hermanos, permítanme hacer 3 preguntas, la cual, a la luz de lo que hemos estudiado en esta mañana. La primera pregunta es la siguiente. ¿Hubo algo en tu vida personal que tú hiciste en esta semana que tú no hubieras atrevido a hacer si uno de tus pastores o hermano o hermana en Cristo estuvieran presentes? ¿Hay algo que tú hiciste? Es decir, si cuando viste la televisión esta semana, si uno de tus pastores o hermanos hubiese estado contigo, ¿tú hubieras visto ese programa? Si cuando usaste el internet, si uno de tus hermanos pastores o padres hubieran estado sentados a tu lado, ¿hubiera visitado esa página que visitaste? ¿Te atrevería a ver los mismos videos que viste? ¿Te hubiera vestido de la misma manera si uno de ellos hubiese estado allí? ¿Hubiera hecho las mismas cosas que hiciste cuando andabas de vacaciones si tu hermano te hubiera acompañado? Podría decir lo mismo de cuando enviaste mensajes de texto, escuchaste música, ojeaste la revista, anduviste por la calle, fuiste de compra, fuiste a trabajar. ¿Cómo fue tu comportamiento? Hermano, ese es el diario vivir de Cristo. Yo sé que hay cosas que nos sacan de la casilla. Los motoristas no tienen locos a nosotros. Si alguien tiene motor, no tengo nada contra ellos. Es la forma de manejar que ellos tienen. Pero hermano, ¿cómo nos comportamos? Segunda pregunta. ¿Hubo algo en tu vida familiar que hiciste esta semana que tú no lo hubieras atrevido a hacer si uno de tus pastores o hermanos en Cristo habría estado presente? Y alzaste la voz a tu esposa y le hablaste con aspereza. Mira, mujer de él. Ahí no le digan así, por favor. Porque ella es de Dios. Aplastaste a uno de tus hijos con tus palabras hirientes. Y le voy a decir una cosa, hermano. La violencia intrafamiliar no está por corregir y castigar a los hijos, sino por maltratarlo. Por maltratarlo. Yo vengo con una ira de la calle y entonces ¿quién paga el muchacho? ¿Cuál hermano estaba presente cuando tú hiciste esas cosas? ¿Cuántas veces dejaste de reunir a tu familia para el devocional familiar en esta semana que pasó? Seamos sinceros. Si hubieras tenido una visita en tu casa, seguro que tú lo vas a hacer. Vamos a hacer devocional ahora, pero tú no lo haces. Pero como está la visita, tengo que mostrarle que estamos haciendo devocional. Hiciste el presupuesto de la semana o del mes y en ningún momento calculaste que iba a honrar al Señor con tus ofrendas. Y nosotros no somos personas dadas a pedir ofrenda. Estoy diciendo, es tu respuesta delante de Dios. Porque no queremos ser como la teología de la prosperidad, que ni es teología y es prosperidad solamente para quienes la proclaman. Hubieras sacado para tus ofrendas si uno de tus pastores o diáconos hubiera estado ahí a tu lado. Esposo, ¿puede tu esposa decir que por la manera en que la trataste era obvio que tú estabas viviendo en el temor de Dios porque la trataste con el amor, la ternura y la paciencia con la que las trata cuando hay hermanos de visita? Porque cuando hay gente ahí corachonchito, qué sé yo qué. Tratamos a las esposas muchas veces así, delante de la gente. Esposa, le hablaste a tu esposo con el mismo respeto que les habla cuando los pastores o hermanos están de visita.
la cual le confirmó el que tú vives en el temor de Dios. Hay por ahí un chiste de una señora que dice, nosotros somos una familia que honra a Dios, qué sé yo qué, y el marido se para, habla, cállate, y la mujer le da una galleta al mar. ¿Cómo tratamos nosotros? Hermana, ¿cómo tú tratas a tu esposo? Tercera pregunta, ¿hubo algo en tu vida social que hiciste esa semana que tú no lo hubiera atrevido a hacer si uno de tus pastores o hermanos en Cristo hubiera estado presente? En tu trabajo, en la universidad, cuando saliste con tus amigos, cuando fuiste de compra, cuando estuviste de vacaciones. ¿Hubiera hecho algo distinto? ¿No te hubieras atrevido a hacer cosas que hiciste si ellos hubieran estado allí contigo? Es toda nuestra manera de vivir que debe ser digna del Evangelio de Cristo. No algunas cosas de nuestra manera de vivir, es todas las cosas. En toda área de nuestras vidas que debe andar en el temor de Dios. ¿Para quién es que vivimos? ¿A quién es que procuramos agradar? ¿Eres tú de lo que dice, ay, ahí viene el pastor, o ahí viene Paulino, ahí viene Huácar? Ojalá, apaga el televisor. Vamos a leer un texto que quisiera que se nos grabara en nuestras mentes y que vivamos a la luz de este. Proverbio capítulo 23, versículo 17. Dice allí la palabra de Dios lo siguiente: no envidie tu corazón a los pecadores, antes vive siempre en el temor del Señor. Hermano, la sociedad de hoy está diseñada para que nosotros vivamos conforme a lo que ellos están viviendo. Todo lo que nos presentan en la revista, página web y en la televisión tiene como uno de sus metas el que envidiemos la belleza, la ropa, la figura, la fama, el dinero, el estilo de vida y la persona que se nos presentan. Y mira, a esa le dieron el premio Juventud, pero tú viste lo perverso que esa mujer. El mundo quiere que nosotros seamos así. Y usted ve que hay cristianos reggaetoneros que se suben al púlpito con esas mismas desfachatez que cantan en un concierto. Y hacen los mismos movimientos. Y hay mucha gente que dice, es que ellos son así, qué bueno que yo lo salvo. Dios me dice a mí que tú tienes que manifestar la gloria de Cristo en tu vida. Y el Evangelio tiene el poder suficiente, no para que la música lo transforme, sino para que la palabra de Dios lo transforme. Ah, pero vivimos ahora que no, porque todo el mundo está bien. Qué espléndido se ve con tanta joya, cómo brillan sus cadenas, su figura es perfecta, qué fotogénicos son. Mira cómo el público reacciona cuando lo ve. Hermano, el mundo está bajo el maligno y tú no puedes ver esas cosas como si fueran buenas. El mundo quiere decirte que a tu vida le falta algo si tú no vives como ellos. A ellos le falta algo, a mí en mi vida está Cristo. Tú eres un anticuado si no viste como ellos. Tú no sabes lo que es vivir si no vives como ellos. La sensualidad y el materialismo y la riqueza lo son todo. Usted ve que la gente se vuelve loco. Se hizo un estudio reciente, se lo digo a los jóvenes, de esas personas que se han convertido, que son cantantes y se han convertido supuestamente cristianos. La mayoría están viendo el boom que están haciendo esas clases de música entre el pueblo de Dios. Y ellos quieren, dicen las encuestas, aprovechar, o dicen los estudiosos, aprovechar ese boom para venderse ellos delante del pueblo de Dios. Ah, pero ay, se convirtió, qué sé yo, bien. Y una vez hicieron un escándalo porque se convirtió Omega en la cárcel. Omega dijo, no ha convertido nada, fue un allante que yo hice. Pero todo el mundo estaba proclamando eso. Hermano, ¿qué nos dice el Señor? No envíes
tu corazón a los pecadores. ¿Y cómo podemos evitar envidiar a los impíos? Porque nosotros muy bien sabemos que si los envidiamos los vamos a imitar y si lo imitamos nos vamos a apartar de Dios. ¿Y cuál es el antídoto? Antes vive siempre en el temor del Señor. Y otra versión dice, vive en el temor del Señor todos los días de tu vida. El Evangelio de Cristo nos lleva a temer a Dios todos los días. Y en nuestro texto se nos llama a mostrar la realidad de la obra poderosa del Evangelio en nuestras vidas todo el día. Cuando estén nuestros pastores y hermanos, cuando ninguno de ellos estén. Cantábamos, si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos. ¿Realmente vivimos para Él? El evangelio que se está enseñando en el día de hoy, que tú puedes creer en Cristo y vivir para el mundo y la carne, ese no es el evangelio de la Biblia. Es un evangelio que te condena y te lleva al infierno. El verdadero evangelio produce un sincero amor por el Señor que nos lleva a servirle en todo aspecto de nuestras vidas, que nos lleva a querer agradarle en todo. El evangelio nos enseña que fuimos redimidos, comprados a precio de la sangre preciosa de Cristo. Somos ajenos, le pertenecemos a nuestro Señor Jesucristo. Y por la obra del Señor a nosotros nos alegra que sea así. Porque la redención tiene que ser algo dulce para nuestras almas. Claro, con el pecado que hay en nosotros siempre habrá una batalla. Nuestra carne se opondrá a ese principio de temor de Dios en nosotros. Y habrá ocasiones en las que habrá derrotas y deterioros espiritual. Pero a pesar de nuestros fracasos y aquellas áreas de nuestras vidas en las que nos rebelamos con nuestro Señor, el verdadero creyente le puede decir al Señor, Señor, tú conoces mi corazón y sabes que mi mayor deseo es el de siempre vivir bajo tus ojos. Sí, los ojos que lloraron por mí en Getsemaní, los ojos que vieron las densas tinieblas que rodearon la cruz del Calvario, los ojos que miraron a Pedro y le preguntaron, ¿me amas? Señor, yo quiero vivir delante de esos ojos y para esos ojos. ¿Puede decirle eso al Señor en el día de hoy? Y decírselo de corazón. Si no puede, hermano, si no podemos, la exhortación es que examinemos nuestras vidas a la luz de la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a vivir a la luz de lo que Pablo nos dice en el pasaje, solamente comportado de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda ir que vosotros estáis firmes. Una obediencia constante en el temor de Dios. Tanto si Pablo visitara a sus amadas iglesias en Filipo, como si no, ellos debían rendirle cuenta a Cristo, no a Pablo. Le rendimos cuenta a Cristo, hermano. Ni él ni nadie más era la fuente de fortaleza espiritual para ellos. Por consiguiente, él los llama, sea que fuera a verlo o que estuviera ausente, a confiar en el Señor y vivir como digno del Señor. Hermano, pregunta final, ¿estamos viviendo como digno del Señor? No viva para los ojos de los demás, vive para Cristo, hermano. Y si vive para Cristo, los ojos de los demás te van a dar cuenta que tú vives para Cristo. Cristo se entregó por nosotros para que podamos cantar con gozo, y si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor en todo tiempo, en un presente continuo delante de Dios. ¿Estás tú en ese presente continuo? Y a ti, amigo que nos visita, te es difícil, más que a nadie, vivir en ese presente continuo. ¿Por qué razón? La gracia de Cristo no ha llegado a tu corazón, pero hoy tienes la oportunidad de venir a Cristo. Las puertas están abiertas. Pastor, pero hay muchas demandas. No, hermano. No son demandas. No, amigos, no son demandas. Son cosas que con la gracia y el poder de Dios podemos vivirla en este mundo difícil y vivir para su gloria y para los ojos de Cristo. Que Dios nos ayude a vivir de esa manera. Vamos a orar.
Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te pedimos, oh Dios, que tu iglesia siga siendo despertada en estos tiempos difíciles para vivir la vida que a ti te agrada. Que nosotros, todos, sin excepción, Señor, pastores, diáconos y miembros, podamos vivir delante de tu presencia de manera tal que seamos agradables a ti y a los demás. Que nuestro testimonio en estos tiempos difíciles manifiesten que Cristo domina nuestras vidas y es nuestro Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, con tu bendición, Señor, la de tu Hijo amado y la del Espíritu Santo.